Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo podcast, a este bonito también canal de YouTube y también en Spotify, claro que sí. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el regreso a clases presenciales en San Luis. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Me encuentro aquí muy bien. Gracias otra vez para empezar este nuevo episodio y ya como lo adelantaste, hablaremos sobre el regreso a clases. Sí, la verdad es que sí es un tema que sí se tiene que tratar muy a fondo, ¿no? Para como Sí, tratar un tema de saber los protocolos que se van a tener que necesitar para eso. exacto, un tema bastante interesante para tomar en cuenta, más que nada porque a pesar de tratarse de una circunstancia educativa que afrontarán miles de personas, incluso millones de personas en nuestro país, es de conocimiento general para todo el público, puesto que se ven inmersos en las actividades diarias. Sí, es eso, o sea, va a cambiar mucho porque Sí, muchas personas ya se ven acostumbradas a estar encerrados y ahorita ya de repente el siguiente mes ya órale a las escuelas, pues como que sí está muy... ándale. No, Es, dijeras tú, nos dan un mes de anticipación para prepararnos, para mentalizarnos y obviamente adecuar los recursos necesarios para comenzar, pero no tenemos prácticamente 2 semanas con exactitud para poder proceder. Este, ¿Cómo te tomó por sorpresa esa noticia a ti de regreso a clases? pues fíjate que como sorpresa no tanto porque ya lo tenía como en mente por ciertas cosillas que se habían dicho, o sea, rumores de que en junio vamos a regresar después de las elecciones, o que a finales de mayo, etcétera. Entonces como que ya que da la noticia como oficial de que el 7 de que en junio, pues dije, no, pues como tal sorpresa no había, porque pues ya estaba como predicho, pero ya nada más era cuestión de que lo confirmara. ¿A ti te tomó por sorpresa? La verdad, no. Creo que el regreso a clases se estaba esperado desde hace poco más de un año. Realmente si desde que estábamos empezando la cuarentena, todos, bueno, yo estaba ansioso por volver a las clases, realmente así por sorpresa no, pero sí me genera bastantes incógnitas en cuanto a lo que va a suceder, si es que se van a incrementar los contagios, que es lo que no espero, pero sí es bastante contradictorio por la situación la reproducción cotidiana de las personas. Lo que sí me tomó por sorpresa es que, bueno, que me sorprende, es que sea exactamente en época electoral, o bueno, a mediados de año ya cuando va a terminar el ciclo, y no a postergarlo a un inicio, pues, en agosto. Eso es lo que sí me, me conflictúa un poco. Pues sí, es que básicamente como que es lo que quiere, ¿no? O sea, si te fijas en cada spot político siempre te dicen que salgas a votar y muy probablemente pues es lo que quieren y ya de ahí regresa a las clases porque también ahí está entrando mucha presión por parte como de la sociedad de que ya quieren que regresemos a la de ya. A mí no me importa que estemos contagiados, yo quiero que mi hijo tenga clases. ¿Por qué? Porque pues no les toman, no los toleran ya en sus casas, entonces quieren mandarlos a que se maten a las escuelas. Sí, la verdad. Fíjate que yo tengo testimonios bastante, pues, sí congruentes y otros no tanto. Como lo dices tú, que hay ciertas personas que ya quieren que sus hijos vayan a la escuela, hay otras que no para preservar la vida, ¿verdad? No creo que cualquier padre que quiera que se le enferme su hijo o arriesgarlo de esa manera. Sí, y pues bueno, ¿qué puntos te gustaría tratar a ti acerca de este retorno a las poderosísimas clases presenciales? Bueno, así que poderosísimas, pues a veces, no siempre. Pero yo digo que lo que va, bueno, el primer punto era ese, tú que te tomó por sorpresa, tú qué consideras acerca de eso, tú sí ves factible regresar ahora o es una equivocación por parte de las autoridades o qué consideras tú al respecto. Pues es que en parte sería como no tipo congruente porque si te fijas es como un regreso voluntario. Entonces, de 50 alumnos que puedas tener, ¿cuántos te van a asistir al salón de clases? A lo mucho unos 10, porque son los padres que probablemente sí ya no los aguantan, pero los otros 40 son conscientes. Entonces ya te vas a tener, tú como maestro tienes doble trabajo porque tienes que enseñarle a 10 en el salón de clases y a 40 en esta plataforma o en plataformas digitales, ya sea Zoom, Meet, etcétera. Entonces como que
no lo veo muy congruente. O sea, yo siento que si es un plan para regreso a clase tiene que ser como un plan de obligatorio, por así decirlo, pero siempre y cuando existan medidas sanitarias adecuadas, ya no nada más mándelos a los locos, ¿sí? Hay que checar eso, porque si no después viene un rebrote de contagios y otra vez todos a sus casas y cierran las escuelas. Exacto. Fíjate que considerando eso, yo estuve leyendo varias noticias e incluso escuché por la mañana eso. Tenemos la noticia desde ayer, si mal no me equivoco, de ayer jueves, inclusive desde el miércoles andaba sonando que en Ciudad de México regresaban el 7 de junio y era el 30% de la capacidad de las instituciones. Iba a ser algo intercalado, igualmente con las medidas sanitarias estrictas para poderse efectuar. También leí que en Monterrey su gobernador, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que iban a regresar las universidades y preparatorias, obviamente con, ahora sí como dices tú, con la voluntariedad por parte de los alumnos o de los padres. Y pues ahora aquí en nuestro San Luis querido vamos a volver educación básica, que implica obviamente también la obligatoria, incluso las universidades y prepas, hasta donde yo entiendo, para volver el próximo 7 de junio. Sí, sí está muy curioso porque, como dices, allá en Monterrey ya incluso las universidades las están obligando, y aquí en San Luis yo pienso que siento que de la única, bueno, se puede denominar universidad que va o educación superior que va a volver a clases va a ser la normal, ¿no? Siento que es así porque pues digamos que tiene una calendarización de actividades relacionada con la educación básica. Entonces probablemente sí también se haga un retorno allá a las aulas de la BCN o cualquier normal del estado para retomar actividades presenciales. Yo no lo veo tan eficiente, pero pues, ahora sí que será cuestión del gran secretario de Educación de aquí. Sí, exacto. Totalmente, sí, como tú dices, las universidades pues obviamente tienen esa autonomía para regirse en cuanto a lo que pues, el calendario que les plazca a ellos, ¿verdad? Al igual que la malla curricular y entre otros aspectos. Y fíjate que es lo que sobresale realmente. Las demás escuelas normales en coordinación con la educación básica. Yo te pregunto, ¿tú si quieres volver? O bueno, si en dado caso que sea voluntario, ¿tú sí irías? Pues yo diría que sí, pero siempre y cuando ya haya como un protocolo. O sea, me refiero a Exacto. que los salones de ahí, por ejemplo, de la normal, ya estén sanitizados, estén limpios, o sea, y también que estén, digamos, separados con la sana distancia, o sea, también que no vayan todas las licenciaturas, porque no te imaginas, o sea, pues vamos a ir, ¿cuántos alumnos no son ahí en la normal? Entonces, de repente vuelvan todos hacia lo loco, como que no, es preferible como que primero hacer un plan para que vuelvan, pero no todos, solamente ciertas licenciaturas durante un tiempo, ciertos grupos durante otro tiempo, y así para que no se junten todos, porque si no después va a ser un problema. Sí, la verdad, pienso lo mismo. Yo sí volvería cuando hay un protocolo bastante, se puede decir rígido, o que realmente nos garantice la seguridad a todos los alumnos, ¿verdad? Porque incluso pues, antes del COVID, bueno, antes de la pandemia, pues sí éramos bastantes alumnos los que interactuábamos ahí entre los pasillos o los espacios, pues donde se aglomeraba bastante gente en las canchas e inclusive en el CICIT, y sí era bastante un poco desorganizada por parte de nosotros. Imagínate ahora con estas restricciones que afrontemos. Sí, es que es lo que te digo, o sea, si te fijas, ¿cuántos alumnos no son por salón ahí en la normal? Fácilmente Sí, son unos 30 más o menos. 30, 40 alumnos, ponle a lo mucho. Y todos juntos, digamos, son 15 salones de 40 alumnos, son muchos. Entonces, no, o sea, aquí en ejemplo son 40 alumnos, de los cuales tú vas a poder citar a lo mucho la mitad o incluso menos, para que pueda haber sana distancia entre cada alumno y así tenga también un espacio de trabajo, pues consideren, o sea, que no esté pegado con otro, porque a lo mejor el otro ahí trae que sus problemas de resfriado, que está tosiendo, entonces te vas a generar un pánico, en fin, hay que tratar de hacer un plan muy bien adecuado. Pero en este caso, tú un ejemplo, tú como papá, ¿dejarías que tu hijo vaya a la primaria o al preescolar o a la secundaria
tomar clases en estos tiempos de pandemia que probablemente están un poquito más fuertes que antes? Mira, bueno, en esa postura, ¿verdad? No soy padre, pero sí es un dilema bastante, pues, fuerte, que mandarlo a aprender o posiblemente a interactuar en la escuela bajo esta nueva normalidad, o mantenerlo en la casa a salvo, pero que no afronte ese desafío que pues obviamente sus demás compañeros sí, sí lo realicen. Yo digo que sí lo enviaría. Realmente es algo que en algún momento supimos que iba a llegar a pasar, y no debemos de vivir con ese miedo. Sí tiene la sí dice todo lo que ya conocemos, pero en algún momento debemos de salir de nuestras casas. Incluso ya he salido yo muchas veces con las medidas necesarias. Yo digo que sí lo enviaría, realmente con las medidas estrictas, y obviamente con, pues, educarlo, bueno, darle las instrucciones básicas que ya conocemos todos: la sana distancia, la higiene, el lavado de manos, el cubreboca, etcétera. ¿Tú qué harías? Sí, bueno, fíjate que complementando lo que dices, y ahorita vamos a mi punto, pues sí, siento que sí, no estaría mal enviarlos a las escuelas, pero también, como te digo, siempre y cuando ya estén sanitizadas, estén limpias, haya protocolos. Porque un ejemplo, yo no enviaría, si yo tuviera un hijo, yo no lo enviaría sin cubrebocas, sin gel antibacterial, a que se vaya a juntar con sus amigos, que se abracen, que esto no. O sea, el chiste también ahorita, como dices, es quizás inculcarlos o educarlos en materia de salud, de cómo van a tener que afrontar esta nueva normalidad, de cómo van a afrontar estas nuevas clases con sus compañeros, que ya no va a ser lo mismo que cuando estábamos por ahí del 2019, que fue un buen año, y luego de repente el siguiente valió chorizo todo. Y por ejemplo, te digo, o sea, complementando eso, la única forma en la que yo enviaría a mi hijo es mediante un protocolo, un plan. Si este protocolo no existe, yo de plano no lo envío, porque lo estoy arriesgando a él, y me estoy arriesgando a mí y a la familia. ¿Por qué? Porque probablemente se puede contagiar ahí, pero a lo mejor él no le dé el síntoma tan directamente como probablemente a una persona adulta o a una persona de edad mayor. Les va a dar más fuerte que a nosotros, porque supuestamente tenemos como el sistema inmunológico un poquito más fuerte, por así decirlo. Y en el caso de los niños, apenas lo están desarrollando. Entonces te imaginas, ellos lo están desarrollando y se enferman de algo que los tumba y probablemente ya no puedan progresar. Pues sí está muy cañón, Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Sí, la verdad sí, es muy complejo. Y la verdad, bueno, no nos va a tocar practicar o estar en la escuela cuando esté la nueva normalidad en las aulas. Siento que sí sería bastante chido afrontar eso o vivir esa experiencia. Muy desafiante, la verdad, porque no sé tú cómo lo hayas vivido, pero antes del veintitantos de marzo del 2020 estábamos en práctica. No sé si te acuerdes que, bueno, yo desde mi caso llegamos a la primaria, estábamos afuera, y como era un internado, los niños iban a quedarse desde un lunes para salir un viernes. Había cantidad de alumnos afuera que yo jamás los había visto, ni me imaginaba que fueran tantos, o bueno, no los dimensionaba, porque pues en las aulas se dispersan. Los regresaban porque ya tenían previsto cancelar las clases, ya estaban las alarmas por los contagios masivos, y realmente yo llevé un cubrebocas y no podía hablar en el aula con cubreboca, me lo tenía que quitar, incluso cuando no había la gravedad de este asunto a las estancias similares como ahora. Era bastante incómodo. Los recursos no contábamos con ellos, lo que era Lysol para sanitizar, franelas o jabón para incluso lavado de manos constante, agua, tampoco había agua, cosas tan básicas que creo que van a ser indispensables. Y creo que este regreso a clases va a ser necesario que haya recursos para que pueda efectuarse, y no discursos por parte de las autoridades para que surja con éxito, si es lo que quieren lograr. Sí, de hecho sí, yo también me acuerdo cuando eran las 2 semanas de práctica que nos tocaba ir a las primarias. A nosotros nos tocó ir a la Constancia,
Y ahí, pues ahora sí que estoy en un lugar donde probablemente si hubiera existido el COVID ahorita, bueno, en ese momento más fuerte probablemente nos hubiéramos contagiado porque pues lamentablemente era como una comunidad de tipo rural. Había mucho espacio libre e incluso antes de eso, o sea, nosotros íbamos con cubrebocas y con gel antibacterial por cualquier cosa, antibacterial, no sé ni qué dije, pero bueno. Y ya adentro ya era otra cosa. Haz de cuenta que los niños, o sea, casi compartiéndose el mismo lápiz que se metieron a la boca, agarrándose las manos, la cara con las manos sucias, y dentro del salón de clases todos juntos, ¿no? O sea, sí fue un caso muy especial en el aspecto de que creo que no la vivimos al 100% la pandemia. Probablemente ya estaba aquí en San Luis antes de que nosotros supiéramos, pero ahora sí que nos tocó afortunadamente suspender la actividad, suspender las clases y ahora sí que empezar en lo virtual. Y de hecho me acuerdo que esas 2 semanas se cancelaron porque nosotros solamente fuimos, creo, 2 días o uno, porque un día antes, un lunes creo había sido festivo y no hubo clases, y el día siguiente fuimos y luego ahí fue cuando empezó lo de todo y cancelaron todo y no, o sea, un rollote. Sí, fíjate que realmente tiene razón en eso, que todos los niños hasta pasándose el mismo lápiz que habían masticado o así compartiendo, pues como son niños, o sea, viven sin esa seguridad o bueno, sin ese temor. Realmente no teníamos la experiencia o todavía no teníamos esa visualización de lo destructivo o lo que nos antecedía de eso. Realmente ni nosotros teníamos idea en ese momento de lo que iba a ocurrir y pues obviamente no íbamos a actuar de manera adecuada. Y sí, a mí me dolió bastante que cancelara de práctica. Yo me preparé lo necesario para llevarlas a cabo bien, pero lo que más me dolió del confinamiento fue que ya no pudimos continuar con los torneos deportivos. Es una experiencia que se vive en las escuelas que pues obviamente no vamos a recuperar porque esto cambió totalmente y sí deja un hueco bastante significativo para considerar en cuanto a nuestro desenvolvimiento pues académico. Nos perdimos de varias cosas o incluso evitamos algunas otras por este confinamiento y pues creo que este es una buena salida o un regreso a lo que nos esperará próximamente, ya en el próximo ciclo y pues que debemos afrontar. Sí, bueno, fíjate que en cuanto a eso que mencionas lo deportivo, sí, pues sí, creo que nos afectó a todos. A todos. En especial, bueno, creo ya ves que estamos con los torneos de Conde, íbamos a pasar al regional, un sinfín de cosas, pero bueno. Sí. Sí, te entiendo el punto en el aspecto de que nos perdimos y nos salvamos de algunas cosas, porque probablemente también en algunos casos hubieran ocurrido accidentes en cuanto a contagios si hubiéramos seguido participando, en el aspecto de que nos íbamos a probablemente juntar con otros estados en un hotel y luego en la cancha, y ya ves que el deporte que jugamos es de mucho contacto, entonces como que sí estaba medio cañoncito seguir adelante, pero ya nos desviamos del tema. Y bueno, esta noticia del regreso a clases presenciales pues la anunció el secretario de Educación de aquí, de San Luis, que es Joel Ramírez, y detalló que va a ser de manera gradual en escuelas públicas y privadas. ¿Tú piensas, o mejor dicho, tú qué opinas? ¿Es preferiblemente ser como tipo conejillos de India las escuelas públicas para las privadas o viceversa las privadas para las públicas? Mira, como conejillo de indias, pues creo que no, creo que esos conejillos de indias ya fueron en los estados previos. No me gustaría llamarlos así, pero compararlo entre escuela pública y privada para saber cómo le va a la otra, creo que no es adecuado llamarlo así, porque al fin y al cabo cada quien lleva su propio protocolo y pues los errores que vayan a cometer tanto unos como otros van a diversificar todo lo que pueda suceder. ¿O tú cómo lo ves? ¿Tú quién crees que sean los conejillos de indias? ¿Las públicas o las privadas? Fíjate que en este caso yo pienso que van a ser las públicas y las rurales, porque en la información que dieron a conocer se dice que donde va a empezar primero lo presencial es en las escuelas multigrado,
rurales, o sea, va a ser un cañón machín, o sea, porque pues si te fijas en las comunidades rurales, pues lamentablemente carecen de muchas cosas, y principalmente creo de lo que más carecen pues es de lo económico. Entonces, ¿te imaginas llevar a un niño a esa escuela con un ingreso económico bajo, donde probablemente la escuela necesite también de ese apoyo económico para poder sobresalir? Como que yo lo veo muy difícil. Y no lo estoy diciendo en mal plan, ¿verdad? Porque luego se malinterpreta. Pero es que si nos vamos a la realidad de las comunidades rurales, pues lamentablemente es así. Y al maestro le toca trabajar de esa manera, pero sí van a ser los conejillos ellos, porque ellos van a empezar primero antes que una escuela pública, donde hay 30 niños por su grupo, o sea, y hay 30 hay niños por grupo y por edad. Y en las escuelas multigrado juntas a niños de diferentes edades, o sea, vas a juntar, como quien dice, diferentes sistemas inmunológicos, de los cuales probablemente los más pequeños van a sufrir un poquito más que los que que son más grandes. Entonces sí, siento que ellos serían los conejillos, y de ahí pasarían las escuelas públicas del estado y luego las privadas. Sí, la verdad, concuerdo con eso que dices, ¿verdad? Y idealmente conocer el impacto epidemiológico que hay en esas comunidades. ¿Qué tal si abre una escuela multigrado en una comunidad de no sé dónde, por poner cualquier ejemplo, y hay contagios mínimos? Hay un contagio de una persona que ya está recuperada, o incluso hay nulos casos o ya no activos en ese momento, y pues de alguna manera lo que va a permitir esto es que no se diversifique, que no salgan, y que realmente se mantengan esas medidas estrictas. Sí, resaltando la pobreza existente, que sí está muy marcada en todas las escuelas, pero prepondera aún más en esas escuelas multigrado de comunidades. Viéndolo de esa manera, probablemente sean considerados como los conejillos de Indias, para experimentar o para prever lo que vaya en las escuelas urbanas o en las escuelas que se encuentran donde la población ya es mayor. Sí, te digo, o sea, así van a ser. Y por ejemplo, de hecho, un punto que me llama mucho la atención es de que, y bueno, creo que también ese punto creo que lo debimos de haber tocado, bueno, no tocado así, muy, muy importante, porque pues eso no tiene nada que ver con los contagios, pero nos mencionan que no va a haber uso obligatorio de uniformes. Bueno, yo pienso que muchas veces en las escuelas como que el uniforme no es tan necesario, es la identidad de la escuela, pero pues muy necesario no es. Y si te fijas, a la mayoría de los padres de familia les vale, porque mandan a sus hijos con el pants de la escuela y con una camisa normal. O sea, es como si mandaran a un niño con el pants de la escuela, los tenis adecuados y con una playera del San Luis. Entonces, como que ese tema no... O del América, ándale, no, peor, no es cierto. Siento que ese punto de el uso no obligatorio de uniformes, pues nada, ese tienes que dejarlo de lado, da como quiera, sin uniforme o uniformado es lo mismo. El chiste aquí es el plan. No, o sea, a mí no me interesa que vayan uniformados o no. El chiste aquí es el plan. ¿Qué es lo que me vas a proponer tú como quizás tanto director de la escuela como el secretario, para yo saber que los alumnos que van a tomar clase están completamente seguros de que no se van a contagiar? Sí, la verdad, fíjate que eso del uniforme, bueno, desviando un poquito, como tú lo mencionas, es parte de la identidad de la escuela, pero a estas instancias estamos en la tercera década del siglo XXI, en la que la diversificación de personalidades, la diversidad existente de individuos en un aula, pues es bastante notoria. Realmente esa normalización de todos los niños está marcada por, peínate bien, vístete de esta manera. Va orientada por una segregación de equiparar lo bueno, lo malo, bastante moral. Y yo veo más eso de evitar llevar el uniforme escolar, porque siento que es algo económico que quieren evitar plasmar para los padres. Si bien ya está por terminar el ciclo, sé que conozco casos de que alumnos a estas instancias no tienen el uniforme escolar, y sería bastante contradictorio o poco usual pedir en estos momentos que asistan con el uniforme completamente, pues como debe de ser. Siento que
como tú dices, pasa por encima el protocolo, los lineamientos, la seguridad, que por lo diminutivo, lo poco relevante que puede ser si portas bien o no el uniforme. Creo que eso debería de quitarse para siempre, o bueno, de alguna manera modificarse para preocupar más importantes que portar bien o no el uniforme. Sí, o sea, es que, o sea, es que lo toman como parte así como de, uy, qué relevante. Pues es a mí que me interesa, te digo, a mí me interesa el plan, o sea, por mí que vayan como quieran, pero el plan es el que quiero saber cuál es, o sea, ahora sí que a mí no me engañan, o sea, porque es muy ilógico que jueguen al chido por decir que no llevan el uniforme, no pasa nada, no. Pues sí, a ver qué nos espera. Bueno, para ver, ¿verdad? En las escuelas, y pues ojalá nosotros regresemos pues ahora sí que a la normal, pues a trabajar bien. Sí, porque sí es necesario, o sea, ponle, o sea, el aprendizaje en casa, creo que en el nivel superior no ha sido tan complicado como en básico, porque si te fijas en nuestro caso, pues ya tenemos quizás un poquito de mayor conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso de usar computadoras, páginas web, todo ese rollo. Y en el caso de los niños sí los veo un poquito más difícil porque se tuvieron que adaptar a las tecnologías, o sea, tuvieron que aprender desde los 6 años, tuvieron que aprender, no sé, son 6, sí, son 6, desde primer año, bueno, desde preescolar, tuvieron que aprender a conectarse en una computadora, saber cómo se prende, cómo se apaga, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, o sea, la verdad es una cosa muy relevante a tratar, pero ahora sí que pues a esperar. Lo único que nos queda es esperar a ver qué nos dicen ahora sí que las autoridades correspondientes. Sí, y bueno, tocas el tema eso de la adaptación a las TICs, y creo que pues los niños de ahora pues son los nativos digitales. Nosotros crecimos desde los 10 años, puedo decir, donde fue el boom de los celulares, donde la tecnología se expandió, pero ellos meramente antes de que nacieran ya tenían en casa la presencia de conexión a internet. Bueno, los casos más buenos, ¿verdad? Y ya los más regulares con acceso a un teléfono, y realmente es algo cotidiano que ya más que un lujo es una necesidad, y sí, un desafío que superaron, ¿verdad? Antes incluso casos donde niños, antes de que aprendieran a leer y escribir, ya tenían que saber mandar un correo o subir sus tareas a Classroom. Sí, bastante contradictorio. Sí, la verdad sí. Pero bueno, ¿tú con qué concluyes este bonito podcast? Porque ya estamos llegando a su fin. ¿Cuál es tu opinión en general? Bueno, la verdad yo digo que este regreso a clases sí es necesario para que sirva como preámbulo para el siguiente ciclo y efectuarlo de una manera más formalizada. Y termino con eso. Creo que a mí sí me gustaría contar con esa experiencia. Ya la tengo previo al confinamiento. Me gustaría contar con pues realmente la nueva normalidad en el rol como maestro. En cambio, como estudiante no lo viví. Antes de que fuera el confinamiento estuvimos en práctica, y creo que volver a ser estudiante con esta nueva normalidad en la escuela sería bastante fructífero para aprender. Y realmente a mí lo que me gustaría únicamente regresar a la normal sería para entrenar o para jugar. Realmente creo que las demás clases las podría seguir tomando a distancia, sería lo mejor, y pues con eso me quedo. Sí, la verdad sí creo que todos volveríamos nada más a eso, ¿verdad? pero bueno, sí, yo creo que yo concluyo con el hecho de que yo no me quedo conforme con el hecho de que me digan que volvamos a clases, ok, pero ¿cuál es el plan que me presentas? Si tú me presentas un plan, yo sabré si voy o no. Pero bueno. Exacto. Pero bueno, ahora sí que, pues bueno, hasta aquí, Eduardo, hasta aquí llegó este segundo podcast de este canal. La verdad, hemos tratado temas muy interesantes hasta eso. Bueno, que nos interesan a nosotros, ¿verdad? Bueno, en parte, pero también si te fijas son temas muy locos. Actuales. Del fútbol nos dedicamos a la educación, ¿no? Pero bueno. Eso queremos, realmente como que marcar lo actual y pues, de alguna manera dar nuestra opinión. Esto no es un análisis así fundamentado, nada más una pequeña plática o un tema que tratamos entre los dos y que nos llama la atención a ambos, y pues esperemos les haya gustado. También quiero que en los comentarios por favor nos recomienden de qué temas podemos hablar y nos apoyen compartiendo, dando like y suscribiéndose.
a nuestro canal. Muchas gracias. Exactamente, ya lo escucharon, entonces no olviden dejar su like, compartir, suscribirse y dejar su comentario acerca del nuevo tema para el siguiente podcast y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.